Muy buenas noches, estimadas, estimados maestrantes. Darles la cordial bienvenida nuevamente. Nos encontramos en el programa de maestría en robótica, módulo número 12, metodología de la investigación científica 2. Esta es nuestra sesión sincrónica número 2. Vamos a dar continuidad abordando la semana número 4, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos en el proceso de la investigación científica. Recordarán ustedes que la sesión primera hemos abordado uno de los momentos más importantes del proceso investigativo, ¿no? Que es la recolección de datos, ¿no? Esta es una etapa que nos va a permitir obtener la información necesaria para comprobar la hipótesis, ¿no? Describir los fenómenos, interpretar las realidades, tanto institucionales, tanto sociales, también desde el ámbito educativo. Primeramente hemos analizado los requisitos que deben cumplir los instrumentos de investigación. Esos requisitos, en primer lugar, deben de ser válidos, decíamos, ¿verdad? Confiables y deben ser objetivos. Esto desde la perspectiva de doctor Roberto Hernández Sampieri. Asimismo, hemos ido abordando también el procedimiento, ¿no? De las técnicas e instrumentos. Primero, las técnicas como un procedimiento o estrategia empleada. Por ejemplo, podría ser la encuesta o la entrevista, mientras los instrumentos ya son los medios concretos utilizados para aplicar dicha técnica, ¿no? Como el cuestionario, puede ser también la guía de entrevista, un diario de campo, etcétera. Asimismo, se ha revisado también el procedimiento para construir un instrumento de medición, tomando en cuenta siempre la clasificación ahora de las variables, ¿no? Tomando en cuenta las variables dependientes, independientes, interdependientes, que nos van a ayudar a orientar la medición y el análisis para lograr los resultados, para quienes vamos a abordar una temática, un fenómeno, una variable, una categoría de investigación. Dentro del procedimiento que se debe seguir para construir un instrumento de medición, decíamos anteriormente, según el doctor Hernández Sampieri, se había tomado en cuenta los siguientes pasos para construir los instrumentos de investigación. El primer paso, recordarán que era enlistar las variables, ¿no? Que se van a medir. Estas variables se debe entender como una característica principalmente, ¿ya? Como una propiedad que se puede cambiar y se puede la misma ser medida, ¿ya? Esta propiedad o esta característica puede ser también observada, puede ser analizada dentro de un estudio, esto para determinar nuestra hipótesis. También habíamos tomado en cuenta, ¿no? El procedimiento que se debe seguirse para construir un instrumento de medición.
revisar la definición conceptual, ¿no? Esto de las variables y comprender su significado. Revisar también cómo han sido definidas la operalización de las variables y por último, elegir el instrumento y adaptarlo al contexto de nuestra investigación. Entonces, abordar la clasificación de las variables o el concepto mismo de la variable en esta sesión número 2 va a ser muy importante, porque reitero, cuando comprendemos, ¿no? Cuando tenemos presente esta concepción de variables, debemos de entender que es una propiedad, ¿no? Una característica que va a ser medida, ¿ya? Que va a ser observada, que va a ser analizada, ¿no? Dentro de nuestra investigación o dentro de nuestro estudio, ¿verdad? Para comprobar la hipótesis. Entonces, la variable tiene el objetivo de lograr comprobar la hipótesis y la hipótesis va a hacer referencia a la suposición del investigador, ¿verdad? Pero esta suposición debe ser fundamentada, ya, formulada antes de realizar ya el estudio de nuestra investigación, ¿no? Por lo tanto, vamos a ahora clasificar ya las variables. Primeramente, las variables se van a clasificar por su naturaleza, ¿ya? Por su complejidad, por su nivel de medición, por su función de relación. Es decir, estas variables, ¿no? Pueden cambiar, pueden ser medidas, pueden ser observadas, pueden ser analizadas dentro de nuestro estudio a partir de esta clasificación, ¿no? Por su naturaleza, por su complejidad, por su nivel de medición y su función. ¿Ya? Cuando hablamos en la primera clasificación de la variable por su naturaleza, este criterio de clasificación de variables, ya, la primera, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas son aquellas propiedades, características del individuo, ¿ya? O el objeto, ¿no? De nuestra investigación que va a ser susceptible a ser medido o tomado en cuenta a partir de una estadística o de conteo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos medir? ¿Qué es susceptible a una medición? ¿No? En un individuo puede ser el rendimiento académico, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta de una escala de 1 a 100. Bueno, el rendimiento académico del estudiante es de 80, según la escala, ¿no? Entonces, puede ser medido el individuo, ¿no? Dentro de eh, a partir de la estadística, ¿no? Dentro de esta medida podemos tomar en cuenta, ¿no? Esa variación de escala de 1 a 100. También podemos medir la propiedad del individuo, ya, por ejemplo, la edad de nuestros estudiantes, ¿no? O de los estudiantes, ¿no? Dentro a ver, del segundo semestre de la carrera de educación parvularia, tal vez la asignatura didáctica general, ¿no? Tenemos ya los estudiantes de la siguiente edad, ¿verdad? Entonces vamos a ahí tomar en cuenta una medida, ¿verdad? Un conteo, ¿eh? En la cual va a estar relacionado a la variable cuantitativa. ¿De acuerdo? De la misma manera, esta primera clasificación por su naturaleza
va a hacer referencia también, ¿ya? Al aspecto de las variables cualitativas, ¿no? Estas van a ser contrarias, ¿verdad? A las cuantitativas, ¿no? Las cualitativas siempre son susceptibles a medición, ya de conteo, mientras las cualitativas van a representar ya una cualidad concreta, ¿ya? Un atributo del individuo o del objeto en cuestión, ¿no? Su representación aquí ya no es numérica. Por ejemplo, a ver, el nivel de motivación estudiantil puede ser alta, ¿no? Puede ser media, puede ser baja, ¿verdad? Ese es el atributo o es la cualidad del individuo, ¿verdad? De la motivación, ¿no? En este ejemplo, del estudiante. Si se encuentra motivado el estudiante, entonces eh, el aspecto de cualidad, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta va a ser si es alta su motivación, si es media o es baja su motivación, ¿de acuerdo? El otro ejemplo podría ser el tipo de liderazgo, ¿no? Del docente. El docente es democrático, el docente tal vez es autoritario, el docente es transformacional, ¿no? Entonces, son cualidades del individuo, en este caso del docente en cuanto a su liderazgo, ¿no? O de un político, vamos a decir, ¿no? Eh, ¿Cuál es la característica del tipo de liderazgo que tiene, ¿no? Una persona? Entonces podemos tomar en cuenta, ¿no? Esos aspectos, ¿no? Del democrático, autoritario, puede ser transformacional, etcétera, según autores también, ¿verdad? Entonces, si toman en cuenta, hay una diferencia, ¿no? En la primera, en las cuantitativas, el individuo, ¿ya? El objeto, ¿ya? Es susceptible a medida o conteo, ¿verdad? Tomando en cuenta escalas de medición, ¿no? Mientras las cualitativas representan cualidades, ¿no? Atributos del individuo, ¿no? Entonces, como el nivel de motivación, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes se encuentran altamente motivados, ¿no? Es una cualidad, ¿no? O el liderazgo, ¿no? El docente es democrático en cuanto a su liderazgo, ¿no? Es una cualidad del atributo, ¿no? Entonces, esta clasificación de variable, ¿no? Puede ser observada desde una variable cualitativa o puede ser medida desde una variable cuantitativa, ¿no? Lo importante acá es que desde esta clasificación de ambas variables se puede analizar, se puede observar y puede ser medida nuestro sujeto de estudio o nuestro objeto de investigación. ¿Para qué? Para comprobar la hipótesis, ¿no? Es decir, queremos en nuestra respuesta o en nuestra pregunta anticipada, ¿no? Es una suposición fundamentada que nosotros realizamos o nosotros formulamos como investigadores antes de realizar nuestra investigación. Entonces, esta es la primera clasificación de las variables. Existe también una segunda clasificación, que es por su complejidad, ¿ya? Tendiendo a este criterio, las variables pueden ser simples, pueden ser las variables complejas. ¿Cuándo son simples dentro de esta clasificación de variables? Aquí se van a manifestar directamente a través de un indicador o una unidad de medida donde se van a descomponer en dimensiones, ¿no? Por ejemplo, puede ser el precio de un producto, el precio ¿no? de un objeto, puede ser también la edad del individuo, de la persona, ¿no? En las variables complejas, acá ya se van a descomponer en dos dimensiones como mínimo y luego van a ser determinados los indicadores para cada dimensión, ¿no? Por ejemplo, la actitud del estudiante puede ser descompuesta, ¿no? En dimensiones como actitud ante el trabajo, actitud ante la defensa, ¿no? Actitud ante el estudio, ¿no? Entonces, de esta manera, según su complejidad, vamos a clasificar en variables simples y en variables complejas, ¿no?
De la misma manera también las variables se van a clasificar por el nivel de medición. Em, Dentro de esta clasificación pueden ser las variables ordinales, las variables nominales, las variables de intervalo o las variables denominadas también de razón, ¿no? En las variables ordinales son aquellas en las que un orden entre las categorías. Por ejemplo, el estado de salud, las calificaciones, ¿no? El nivel de educación, ¿no? Entonces, estas variables, ¿no? En relación, a ver, al nivel de educación puede ser excelente, ¿no? Puede ser bueno, puede ser regular, puede ser deficiente, ¿no? Son variables ordinales, ¿ya? En las variables nominales, aquí los valores que se van a agrupar en categorías, ¿no? Son eh, las dicotómicas que se presentan en dos categorías, ¿ya? Por ejemplo, puede ser en masculino o femenino, ¿no? Y las politómicas se manifiestan en más de dos categorías, ¿no? Pueden ser marcas de computadora, ¿no? Clases sociales, puede ser orientación sexual. Entonces, existen acá en las nominales dos categorías, ¿no? Uno, simplemente ah, mm, las dicotómicas se les denomina, ¿no? Masculino, femenino. No hay otra más, ¿verdad? Es una sola nada más. Pero en las politómicas, acá ya existen más categorías, ¿no? Por ejemplo, marcas de computadora, existen varias marcas, ¿verdad? Entonces ya existen más categorías, ¿no? Para las variables, ¿ya? Clases sociales, por ejemplo, de la misma manera. No, no existe una clase social nada más, existen varias clases sociales, ¿no? No, bueno, entonces desde esa perspectiva se va a denominar, ¿no? Esta clasificación de variables nominales, ¿no? De intervalo. Estas variables son donde los elementos son clasificados en categorías que tienen un orden siempre, ¿no? Jerárquico. Como son numéricas, se pueden realizar operaciones aritméticas aquí, ¿ya? La diferencia entre dos valores consecutivos no van a ser siempre de tamaño constante y no va a existir un cero absoluto natural, ¿no? Si no va a ser esto convencional, ¿no? Por ejemplo, a ver, el coeficiente intelectual puede ser uno, ¿no? Otro ejemplo podría ser la temperatura en grados, es decir, no existe un cero absoluto, ¿verdad? Es decir, la temperatura no significa la ausencia, ¿no? En 0 grados no significa la ausencia de temperatura, ¿verdad? Seguramente en alguna ocasión han escuchado hablar las leyes de la termodinámica, por ejemplo. No existe el cero absoluto, no existe aún en el 0 grados, ¿no? Existe movimiento, ¿verdad? ¿No? Dinámica. Entonces, por eso hay -0 grados, ¿no? -15 grados, ¿no? No existe un cero absoluto, ¿no? Por lo tanto, estas van a determinarse, ¿no? Como una variable de intervalo. Es razón, es una variable también según el nivel de medición, ¿no? Estos son aquellos, eh, primeramente esto con el punto de cero inicialmente, ¿ya? Las diferencias aquí de razones conscientes van a ser significativas. Por ejemplo, la edad, ¿no? 0 años significa la ausencia de edad. No es lo mismo que el de intervalo, ¿verdad? 0 grados no significa ausencia de temperatura, pero de razón como una variable, 0 años sí significa ausencia de edad, ¿no? Puede ser de producción, cero producción, por ejemplo, no puede haber menos cero producción, ¿verdad? Y de ingresos, de la misma manera también. Son estas clasificaciones de variables que en algún momento se puede utilizar, ¿no? Para comprobar la hipótesis, como hemos mencionado anteriormente. Acá también, dentro de la clasificación de variables,
debemos de tomar en cuenta, ¿ya? Las variables según su función y según su relación, las más utilizadas dentro del proceso de investigación. De acuerdo a este criterio de clasificación de variables, pueden ser las variables independientes y las variables dependientes, ¿no? Es decir, recuérdense, en la primera semana hemos hablado, ¿no? De la causa y el efecto, ¿verdad? Las variables independientes son aquellas que se van a manipular por el investigador, esto para explicar, para describir, para transformar el objeto de nuestro estudio a lo largo de todo el proceso de nuestra investigación. Son las que aquí van a generar y van a explicar los cambios en la variable dependiente, ¿ya? Es decir, la variable independiente es una causa y la variable dependiente va a ser una consecuencia. Por eso se señala que la variable independiente explica los cambios en la variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las estrategias didácticas activas, ¿ya? Ahora, estas estrategias didácticas activas, ¿cómo se puede explicar los cambios en la variable dependiente? Ya, entonces, vamos a seguir con ese ejemplo enseguida, con las variables dependientes, ¿de acuerdo? Las variables dependientes ya son aquellas que no se manipulan por el investigador, sino son aquellas que modifican, son modificados por la acción de las variables independientes, ¿no? Esto significa que van a otorgar, van a constituir efectos, ¿no? O consecuencias que van a dar origen a los resultados de nuestra investigación. Tomábamos en cuenta, ¿no? La variable independiente es una causa, es decir, las estrategias metodológicas, didácticas, activas, ya como causa. Ahora, como consecuencia, esto va a afectar ya al rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, ya hay una causa, ¿no? ¿No? Y posteriormente, con las variables dependientes, vamos a lograr constituir los efectos o las consecuencias que van a originar, ¿no? Los resultados de nuestra investigación. En este caso, el rendimiento académico, ¿no? Como una consecuencia de la variable independiente, que eran estrategias metodológicas didácticas activas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, debemos de comprender que la clasificación de las variables dentro de nuestra investigación va a ser fundamental porque nos va a ayudar a comprobar la hipótesis, especialmente dentro de nuestro estudio de investigación bajo la ruta cuantitativa, ¿no? No es necesario el uso de la hipótesis dentro de las investigaciones cualitativas, porque estas van a ir variando en el proceso de investigación y además los resultados necesariamente van a ser narraciones, ¿no? Van a ser de análisis, van a ser de comentarios, ¿no? Por lo tanto, em, esta clasificación de variables, ¿no? La última, ¿no? Va a ser, y todas las variables, ¿no? Va a tomar en cuenta a comprobar la hipótesis de nuestra investigación. Es decir, a la pregunta que nosotros, ¿no? Como investigadores, ¿no? Hemos supuesto, hemos fundamentado antes de realizar nuestra investigación, ¿no? En palabras más sencillas, es la pregunta anticipada de nuestra investigación, en la cual vamos a decir que es correcto o es incorrecto, ¿no? Entonces, para ello, primeramente, como el doctor Hernández Sampieri nos decía, ¿verdad? El requisito, el procedimiento que debe seguirse para construir un instrumento de medición es primeramente enlistar las variables, ¿verdad? Dentro de la variable ya hemos tomado en cuenta varios ejemplos, ¿verdad? Puede ser uno el rendimiento académico, puede ser la edad de los estudiantes, puede tomar en cuenta tal vez el nivel de motivación, el tipo de liderazgo, puede ser las estrategias metodológicas, puede ser el desempeño laboral del personal docente, ¿no? Puede ser la edad de nuestros estudiantes, ¿no?
la temperatura, dependiendo del ámbito de nuestra investigación. Luego de definir nuestras variables, debemos de tomar en cuenta la recolección de datos. Y aquí se sugiere cuatro aspectos antes de diseñar nuestros instrumentos de investigación. El primer aspecto que debemos de tomar en cuenta principalmente es el entorno, el lugar, el espacio, a ver, delimitar el ámbito espacial. Acá señala, es decir, dónde se va a llevar la investigación, ¿no? Esto se refiere al contexto físico, ¿no? Se refiere al contexto institucional, se refiere al contexto sociocultural, donde se va a llevar a cabo la investigación. Comprender, por ejemplo, la universidad puede ser un centro educativo, una organización, así como sus características, ¿no? Estructurales, normativas, ¿no? Dinámicas internas, reglamentos internos, ¿no? Donde el entorno va a definir las condiciones reales en las que ocurren los fenómenos a estudiar. Esto nos va a facilitar y nos va a permitir contextualizar los resultados de nuestra investigación. Es el primer aspecto que debemos de tomar en cuenta antes de diseñar nuestros, ya, nuestro instrumento de investigación. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta son los actores, es decir, quiénes serán observados o quiénes serán entrevistados. Los actores acá son los sujetos que van a participar en nuestra investigación, ya sean informantes, ya sean observados o ya sean entrevistados. Pueden ser aquí docentes, pueden ser estudiantes, ¿no? Pueden ser directivos, pueden ser, padres de familia u otros medios, ¿no? Dentro de nuestra investigación, ¿no? Aquí la identificación de los actores de nuestra investigación permite determinar la muestra, los criterios de selección y el tipo de instrumento más adecuado. Entonces, determinar los actores, ¿no? de nuestra investigación nos va a ayudar también a determinar el tipo de instrumento de nuestra investigación más adecuado, ¿no? Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta antes de diseñar nuestros instrumentos son los eventos, es decir, lo que estarán haciendo los actores cuando están siendo observados o el tema que serán entrevistados. Esto corresponde a las acciones principalmente, ¿ya? A las actividades o a situaciones específicas en las que los actores de nuestra investigación van a interactuar dentro del entorno, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una clase, puede ser reuniones pedagógicas, pueden ser procesos de evaluación, pueden ser actividades institucionales, pueden ser actividades administrativas, puede ser actividades experimentales, ¿no? Donde los eventos van a limitar es qué debemos observar. Estos limitan, ¿no? Lo que vamos a observar. O qué temática será adoptado en la entrevista, ¿no? Como instrumento o en nuestros cuestionarios, ¿ya? Como instrumento de investigación. Y por último, debemos de tomar en cuenta, ya antes de diseñar nuestros instrumentos, el proceso, es decir, la evolución de los actores en los eventos que se da dentro del entorno. Esto hace referencia a los cambios, ¿ya? O transformaciones que se van a experimentar, ¿ya? En los actores, ¿no? De nuestra investigación.
¿ya? O en la población, en el objeto de nuestra investigación, a lo largo de todo el tiempo, ya dentro del entorno, ¿no? Institucional, sociocultural, ese contexto físico que al principio hemos ido tomando en cuenta, ¿verdad? Luego, analizar el proceso, ¿no? Donde nos va a permitir comprender los hechos aislados, ¿no? También los avances, a ver, los resultados, ¿no? Las dificultades, ¿no? De la temática o del fenómeno de nuestro estudio de investigación. Entonces, estos cuatro elementos van a constituir ya la base estructural, ¿no? Para la construcción pertinente, la construcción coherente de nuestro instrumento de investigación, ¿no? Como guías de observación, entrevistas, cuestionarios, ¿no? Donde van a asegurar la validez y especialmente la coherencia metodológica de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué instrumentos de recolección de datos vamos a seleccionar para nuestra investigación? De manera general, aquí vamos a observar, ¿ya? En la presentación tenemos la técnica de la entrevista, ¿ya? Dentro de la técnica de la entrevista tenemos el instrumento cara a cara, el instrumento ya dentro de la entrevista, la entrevista estructurada, ¿ya? O la entrevista a través de grupo focal. ¿Ya? Esta es una técnica y estos son los instrumentos de investigación. De la misma manera, tenemos acá la técnica de la observación, ¿ya? Entonces puedo yo utilizar, seleccionar mi instrumento de recolección de datos a partir de un diario de campo. Puede ser una observación participante, eso es de manera más interna, ¿no? Dentro de la institución, y la observación no participante. No es necesario ingresar dentro de la institución o estar cara a cara con nuestra población de estudio de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Entonces, son dos eh, métodos ya de investigación donde hace referencia también a una breve clasificación de sus instrumentos de investigación. Entonces, ¿cómo hacemos el instrumento? Primeramente, debemos de comprender que la técnica ya deriva ya el instrumento, ¿no? Es decir, debe existir una secuencialidad. La técnica es la entrevista, entonces debe derivar posteriormente a uno de clasificación de instrumentos de esta técnica que es la entrevista. Por eso se señala que primeramente debemos de comprender que de la técnica deriva el instrumento de investigación. No podemos utilizar, ¿no? Yo selecciono eh, en mi tesis la entrevista como una técnica y posteriormente voy a seleccionar mi instrumento de investigación, la observación participante. ¿No? Ya no tiene coherencia, ya no especifica lo que estamos señalando, que la técnica, que de la técnica deriva el instrumento, ¿no? Entonces ya hay una incoherencia de selección de instrumento de investigación. Por lo tanto, por ejemplo, en el método de la teoría fundamentada, ¿ya? Se utiliza mucho la técnica de entrevista, ¿no? Puede ser una entrevista cara a cara, ¿no? Como estamos observando acá. Puede ser una entrevista de grupo focal, ¿no? Donde nos va a ayudar, ¿no? A medir ya las variables, como anteriormente habíamos señalado, ¿verdad?
y comprobar la hipótesis, ¿no? Y a partir de ello, lograr obtener los resultados de nuestra investigación, ¿ya? Esta, eh, esta técnica de la entrevista, ¿ya? Más, ya, va a estar, van a estar más enfocados a al enfoque cuantitativo de la investigación, ¿no? Excepto la observación como una técnica, acá menciona, ¿no? Participante, este sí va a estar enfocado al enfoque más cualitativo, ¿ya? Al enfoque cualitativo. Y la, el instrumento de investigación no participante dentro de la observación como técnica de investigación va a estar enfocado más al enfoque ya cuantitativo, más numérico, ya cuantitativo. Entonces, enseguida vamos a ir detallando de manera más amplia, ¿no? A lo que va a referirse cada una de ellas. ¿Ya? A ver, esto es muy importante comprender, ¿ya? La diferencia, ¿no? Entre técnica e instrumento de investigación. La técnica o las técnicas debemos de comprender que son formas, ¿ya? Son reglas, son procedimientos para obtener información, primeramente, ¿ya? Y los instrumentos ya son conjunto de herramientas, medios o materiales para obtener y almacenar información. Por lo tanto, las técnicas e instrumentos de investigación, ambas, tanto la primera y la segunda, deben estar relacionados, deben estar vinculados, ¿no? Como hemos señalado anteriormente, ¿no? En todo el proceso de la investigación, ¿no? Desde el planteamiento del problema hasta la presentación de los resultados finales, ¿no? Como hemos mencionado acá, ¿no? Si existe, por ejemplo, yo dentro de mi perfil de tesis he seleccionado la técnica de entrevista y posteriormente voy a seleccionar, ¿no? Como instrumento de investigación la observación participante, ya no tiene una vinculación de selección de metodología, ya no está cumpliendo este aspecto que señala acá en la diferencia de las técnicas e instrumentos de investigación, dice, ¿no? La parte de deben estar vinculados con el proceso de investigación. Son ahora estas técnicas e instrumentos de investigación. Les he señalado en anteriores sesiones, se clasifican según varios autores. Según Padua, por ejemplo, ya, la clasificación de las técnicas e instrumentos de investigación son los siguientes. Estas son técnicas y estas van a ser sus instrumentos. Según Padua señala, que existe la técnica de observación ya sistémica participante, la técnica de la entrevista y la técnica del cuestionario, ¿ya? Y cada técnica, si observan en el cuadro, tiene su propio instrumento. Por ejemplo, en la técnica de observación participante podemos trabajar con un diario de campo, puede ser un registro anecdótico o simplemente puede ser una lista, ¿eh? Que es una observación. Esta técnica hace referencia a observar lo que el investigador, ¿no? Va guiando, ¿no? Para que posteriormente esa observación sea registrada. ¿Registrada de qué manera? ¿No? A través de un diario de campo, etcétera. Otra técnica, según Padua, ya, es la entrevista, ¿ya? En la entrevista, toma en cuenta simplemente un instrumento de investigación, que son las guías de entrevistas.
Existen estructuras, existen formatos de guías de entrevista donde ayuda a que el investigador, ¿no?, pueda ir redactando todo lo que va observando o todo lo que va escuchando a partir de su estudio poblacional. Es decir, de la persona, ¿no?, que cierta temática, ¿no?, está guiando para que esa entrevista pueda tener resultados, ¿verdad? Narrativos, ¿no? Entonces, lo importante es comprender acá que la técnica es la entrevista, ¿ya? Y el instrumento va a ser la guía de entrevista, ¿ya? Entonces, acá, como están observando, es importante siempre hacer esa vinculación, como decíamos anteriormente, ¿no? Técnica e instrumento de investigación. Técnica, la entrevista y un instrumento guía de observación. Esto no puede cambiar, ¿ya? Es, es un procedimiento vinculado que ya viene, ¿no? Según, pero esto es la perspectiva de autores. Otra técnica es el cuestionario. Y esto vamos a observar un poco en las siguientes presentaciones, que algunos autores el cuestionario lo toman en cuenta como un instrumento. Entonces, si ustedes van a seleccionar, ¿ya?, dentro de su tesis o su perfil de tesis, la técnica del cuestionario como una técnica, y si hay observaciones por parte del tribunal o parte del tutor, entonces tienen que mencionar que según Padua, ¿ya?, se toma en cuenta el cuestionario como una técnica de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Cuando ingresamos a ese acápite, ya ese capítulo de técnicas e instrumentos de investigación, cuando seleccionamos nuestra técnica, ya, es decir, yo he seleccionado el cuestionario. Entonces, tengo que conceptualizar no la visión mía como investigador, sino siempre tomando en cuenta la parte conceptual, ¿no?, que hace referencia una cita, tal vez una cita textual de un autor en cual señala que el cuestionario primeramente es una técnica y va a hacer referencia a un proceso, ya, de determinar, ¿no?, resultados esperados para comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, debe estar siempre acompañado en ese acápite la técnica, ¿no?, seleccionada con una cita textual. Y la cita textual, según normas APA, no lo redacta el propio investigador, ¿verdad? Sino se toma en cuenta tal vez de una cita narrativa preferentemente, es decir, de un texto, ¿no? Y posteriormente tomarlo en cuenta como un sustento teórico, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se tenga observaciones, ¿no?, con el tribunal o con nuestro am, asesor de tesis, ¿verdad? Entonces, del cuestionario como técnica, ¿cuál va a ser su instrumento? Puede ser un pretest, ¿no? O puede ser los ítems de preguntas, que hace referencia también a los tests. Pretests o tests, los ítems de preguntas. Entonces, yo puedo tomar en cuenta, ¿no? Mi técnica de investigación es el cuestionario y mi instrumento de investigación son los tests o los ítems de preguntas. Tiene una vinculación, tiene una relación. Bueno, acá no estamos ingresando mucho a la parte del aspecto del enfoque de nuestra investigación, ¿no? Es decir, cualitativo, cuantitativo. ¿Qué técnicas e instrumentos ya se deben utilizar en investigaciones cualitativas y cuantitativas? ¿Ya? Cualitativas van a ser la observación participante, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vas a observar narraciones, ¿no?, comentarios, ¿verdad? En las entrevistas, guías de entrevista, de la misma manera, va a haber narraciones, va a haber comentarios. Pero mientras
en el cuestionario se va a utilizar más en los enfoques o rutas de investigación cuantitativas, ¿no? Porque ya son ítems de preguntas, son tests, donde lo que queremos percibir como resultados son datos estadísticos. Es decir, ¿cuántos estudiantes se sienten motivados el día de hoy, por ejemplo? ¿No? Son 7, son 4, son 20. Ya son datos numéricos, ¿verdad? Pero mientras con las dos primeras anteriores no voy a poder determinar datos numéricos, sino va a ser narraciones, ¿no? Es decir, en la guía en la observación participante, ¿no? Por ejemplo, para que sea más claro, utilizo mi diario de campo. No puedo yo anotar, ¿verdad? A ver cuántos están motivados, ¿no? Yo tengo que describir, a ver, los estudiantes el día de hoy, ¿no? Por la participación que se observa, entonces se analiza que van trabajando, van participando, se encuentran motivados, etcétera, ¿verdad? Entonces yo voy a ir viendo, ¿no? Juan participó, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, más los resultados acá va a ser narrativos. ¿Sí? Entonces acá hay ya la diferencia que debemos de tomar en cuenta. Si tu investigación es cualitativa, entonces trabaja con observación participante como técnica y la entrevista como técnica. Los instrumentos ya están. ¿No? Si tu investigación es cuantitativa, entonces trabaja con un cuestionario y los ítems de pregunta o los tests como instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es según la clasificación de PADO. ¿No? Tenemos también otra clasificación de técnicas e instrumentos según Science, ¿ya? Science toma en cuenta las siguientes técnicas de investigación. Uno, la observación, la entrevista, la encuesta, las escalas y test y la sociometría, ¿ya? Entonces, cada una de estas técnicas, de la misma manera, ¿no? Tiene sus propios instrumentos. La observación, por ejemplo, ¿ya? Puede ser una lista de control o una lista de cotejo, ¿no? Un diario de campo o un registro anecdótico. Ya no hay la observación participante y no participante, ¿verdad? Entonces, para Science son estos instrumentos que ustedes pueden observar. Entonces, nos va a ayudar esto también a dar esa vinculación que hemos señalado anteriormente, ¿verdad? De técnica e instrumento de investigación. ¿Bien? En las entrevistas, como técnica, puede ser una entrevista acá individual, una entrevista grupal o una entrevista de grupo de discusión. Ya no hay una entrevista estructurada, si se dan cuenta, ¿no? Según Saen, son estos instrumentos que se puede tomar en cuenta en la técnica de la entrevista. En la encuesta, ¿no? Fíjense acá, ya hay una diferencia. En las encuestas, como técnica, y el cuestionario como instrumento de investigación según Science. Pero anteriormente, según Padua, el cuestionario, si se dan cuenta acá, el cuestionario es una técnica de investigación y no un instrumento, ¿no? Mientras, según la clasificación de Science, el cuestionario ya es un instrumento, ¿no? Y la técnica es una encuesta. Entonces, aquí puede existir un error, tal vez puede tomarse en cuenta por el tribunal de tesis, ¿no? O por el asesor de nuestra tesis. Entonces, nosotros debemos de identificar siempre, ¿no? Estos, estas fuentes de investigación. Según Science, la encuesta es una técnica de investigación y su instrumento es el cuestionario. Entonces, acá se les va a enviar, ya se les ha enviado ya el material, el texto, ¿no? Donde se realiza estas clasificaciones para que ustedes puedan citar, ¿no? Dentro de su perfil de tesis especialmente, para que puedan eh, tener, ¿no? Esa cita textual que pueda argumentar de manera teórica la selección de su técnica y su instrumento de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, según Science también como técnica es la escala de test,
¿no? Y su instrumento de investigación es la escala de actitud, ¿ya? También la técnica de sociometría, ¿no? Puede ser un cuestionario de sociometría, por ejemplo. Ya es una, como instrumento de investigación, no señala acá, pero puede ser un cuestionario de sociometría también. Ya, bueno, entonces, esta es la clasificación de técnica e instrumentos según Science, ¿no? ¿Cuáles se van a trabajar o se van a seleccionar desde un enfoque de investigación ya cuantitativo y cualitativo? La observación, primeramente, va a ser cualitativo, ¿ya? La entrevista va a ser cualitativo, ¿ya? La encuesta ya va a ser cuantitativo. La escala de test ya va a ser cuantitativa. La sociometría, ¿no? Como un cuestionario sociométrico, como un instrumento, también va a ser cuantitativo, porque mide, ¿ve? Entonces, si se dan cuenta acá, si mi enfoque de investigación es cuantitativo, pero yo trabajo con entrevistas, ya no está pues relacionado metodológicamente. Las entrevistas nos van a generar narraciones, análisis, discusiones, etcétera, ¿verdad? Entonces no corresponde, ¿no? Si mi investigación es bajo el enfoque cualitativo, entonces yo puedo seleccionar la entrevista en ese caso, ¿no? Solo con el anterior autor señalaba, ¿verdad? La observación es participante, no participante. Va a depender ahí según el instrumento de investigación. Yo, por ejemplo, puedo tomar en cuenta dentro de mi investigación, a ver, cuantitativo la observación, ¿ya? Pero mi instrumento de investigación tiene que ser no participante porque va a ser más externo, ¿no? La observación. Pero si yo selecciono mi enfoque de investigación cualitativo y la técnica de observación, mi instrumento acá tiene que ser participante, porque me voy a involucrar de manera interna con mi objeto y con mi población de investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera es importante la selección de las técnicas y los instrumentos de investigación para estos dos enfoques de investigación, sea cualitativo y cuantitativo. Y el mixto, ya pues se toma en cuenta, ¿verdad? Ambos conceptos, ¿no? Dependiendo también en qué diseño de investigación hemos seleccionado. Según Lerma, de la misma manera, ¿no? Hay similitudes ya dentro de esta clasificación de técnicas de investigación. Toma en cuenta acá la observación como una técnica de investigación, la entrevista como una técnica de investigación, el cuestionario como una técnica de investigación y los documentos, ¿no? Como una técnica de investigación. La observación como instrumento de investigación, según Lerma, puede ser observación oculta, puede ser observación activa, puede ser observación libre, puede ser observación estructurada. Si se dan cuenta, ya no existen, ¿no? Observación participante, observación no participante, ¿no? Entonces, otra clasificación de instrumento. Entonces, va a ser siempre muy importante tomar en cuenta quién está clasificando estas técnicas e instrumentos de investigación, ¿no? Para que no se pueda tener observaciones, ¿no? O incoherencias, ¿no? Desde una otra perspectiva. Tal vez vamos a decir, ¿cómo no ocurre esto? Tal vez nuestro tribunal de tesis pueda desconocer este aspecto, entonces usted tiene que decirle, no, no, según Lerma, señala que la observación ya es una técnica de investigación y a partir de ello el instrumento que yo he seleccionado, ¿no? Para lograr los resultados esperados dentro de mi investigación es la observación activa. ¿Ya? ¿Bajo qué autor? Bajo Lerma, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre un acompañamiento con una cita narrativa de un autor, ¿no? Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación. Las entrevistas, acá ya hemos tomado en cuenta también como anteriormente, ¿no? Según Padia, por ejemplo, ¿no? Acá, según Lerma, ya hay entrevista estructurada y entrevista no estructurada, ¿no? Entonces, acá también podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Según esta clasificación de instrumentos. Cuestionario.
Acá simplemente toma en cuenta cuestionarios y se dan cuenta, ¿no? Y no hay ítems de preguntas, no hay test, test, no hay. Entonces, va a depender mucho del autor que está mencionando, ¿no? ¿Cuáles van a ser utilizadas en investigaciones cualitativas? Es la observación y la entrevista, son cualitativas, ¿no? Y cuantitativa, el cuestionario, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos que ir seleccionando nuestras técnicas e instrumentos de investigación. Tenemos otro autor más, ¿ya? La clasificación de técnicas e instrumentos de investigación según Meneses, ya según Rodríguez, donde señalan que la encuesta se toma en cuenta como una técnica, la entrevista ya, como una técnica, la observación como una técnica y el grupo de discusión como una técnica de investigación. En la encuesta, ¿cuáles son sus instrumentos? En la encuesta, pues, de cuestionario, formularios, tests, escalas, índices, ¿no? La entrevista puede ser las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, ¿no? Eso es más amplio ya acá, ¿no? Y en la observación puede ser sus instrumentos, la observación participante y no participante. No, anteriormente ya habíamos ido ya tomando en cuenta estos dos instrumentos bajo la técnica de la observación. Entonces, bajo estos autores, ¿no? Según esta clasificación de técnicas e instrumentos, se toma en cuenta también acá. ¿Ya? Em, ¿Cuáles son, cuáles debemos de seleccionar según nuestro enfoque de investigación? En las cuantitativas, son las encuestas, ¿ya? Cualitativas, entrevistas, la observación acá va a depender de su instrumento, ¿no? Esta va a ser participante, va a ser cualitativo, no participante va a ser cuantitativo, ¿de acuerdo? Entonces, son eh, la vinculación que debe tener tanto en la entrevista cuantitativa y en la entrevista, perdón, en el enfoque cualitativo y en el enfoque cuantitativo. Tenemos también acá, según la clasificación de técnicas e instrumentos, según Hernández, ¿ya? Y Fernández Baptista, un texto clásico dentro de la investigación, metodología de la investigación científica, ¿no? Aquí hace énfasis lo que hemos ido abordando anteriormente. Desde el enfoque cuantitativo, ¿ya? El cuestionario es una técnica. Entonces, acá toma en cuenta sus instrumentos, ¿no? Y son muy diferentes que las anteriores. Por ejemplo, lo autoadministrado, ¿no? La entrevista personal, ¿no? Puede utilizarse como como un instrumento, ¿no? Del cuestionario, pero según este autor, tomemos en cuenta, ¿no? Pueden ser las escalas para medir las actitudes, ¿no? Escalas de Likert, ¿no? Por ejemplo, el escalograma de Goodman, ¿no? El diferencial semántico, son em, escalas de medición desde el enfoque cuantitativo, ¿ya? Y desde el enfoque cualitativo podemos tomar en cuenta la observación, la entrevista, ¿no? Los grupos de enfoques, pueden ser los documentos, los registros, las listas, si se recuerda, ¿no? Pueden ser las historias de vida, los diarios de campo. Entonces, acá es un resumen general, ¿no? De qué instrumentos de investigación yo voy a seleccionar bajo cada uno de estos dos enfoques, ¿no? Desde el enfoque primero, ¿no? Del enfoque cuantitativo y segundo, el enfoque cualitativo, ¿no? De esta manera, esta clasificación de técnica e instrumento se va a tomar en cuenta según la fuente Fernández Baptista. Entonces, cada clasificación, estimados maestrantes, ¿no? Va a depender de los autores que se tomen en cuenta. Entonces, cada autor tiene mucho en relación. Hay un pequeño variación en cuanto a esa vinculación de técnica e instrumentos, si se han dado cuenta, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, la observación.
hacían referencia a la observación participante no participante, ¿verdad? Al cuestionario tomaban en cuenta como una técnica y después los ítems de pregunta o los tests o pre-tests. Entonces, es importante conocer, ¿no? ¿Quién define, quién conceptualiza, ya, esta clasificación de técnicas e instrumentos para luego nosotros seleccionar en nuestra investigación, ¿no? Para lograr, ¿no? Primero, en las cuantitativas, especialmente comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Y en las cualitativas, lograr alcanzar los resultados, ¿no? A partir de las narraciones dentro de ese proceso de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante, tómenlo en cuenta, ¿ya? El material también bibliográfico ya se encuentra en plataforma para que ustedes lo puedan ir analizando, ¿no? En resumen, la técnica de la encuesta, que como pueden observar, pueden ser cuestionarios, pueden ser tests, pueden ser, ah, si hablamos de test, pueden ser, ¿no? Es de coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿no? Podemos tomar en cuenta rendimientos académicos, aptitudes, ¿no? Que se van a estandarizar, ¿de acuerdo? En la técnica de observación, por ejemplo, ¿no? La guía de observación, la lista de cotejos, el diario de campo, ¿no? Ahí podemos tomar en cuenta también la observación participante y la observación no participante, que no está acá en la presentación, ¿verdad? Pero sí la podemos tomar en cuenta, ¿no? Como resumen. Técnica de la entrevista, puede ser la guía de la entrevista, o puede ser entrevista estructurada, entrevista semiestructurada, ¿verdad? Entrevista no estructurada también. La técnica de sociometría, ¿no? Ahí están los test sociométricos, los cuestionarios sociométricos, ¿no? eh, las matrices sociométricas, grupos de enfoque, sesiones de profundidad. Entonces, cada técnica de investigación está acompañado con un instrumento de investigación vinculado siempre. Primero, el instrumento de investigación debe estar vinculado a la técnica de investigación o viceversa también. La técnica de investigación debe estar vinculado con el instrumento de investigación. El error que se puede cometer, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo eh, con una encuesta como técnica, pero posteriormente voy a seleccionar, ¿no? Un test sociométrico como instrumento de investigación. Ya ese es un error, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces hay una incoherencia de selección de técnica e instrumento de nuestra investigación. Bueno, estimados maestrantes, con eso hemos culminado, ¿ya? Sin más, antes vamos a ir haciendo referencia a nuestras actividades que tenemos para esta semana. Si alguien tiene alguna consulta al respecto, ¿no? Bueno, adelante, tienen el espacio, estimados maestrantes, ¿no? Para que podamos ir compartiendo también criterio. Bueno, no habiendo, tenemos el foro académico de la semana número 4, ¿ya? Como en semanas anteriores, se les sugiere, ¿no? Observar un material audiovisual. Es- Este material audiovisual es muy interesante, eh, es un, es una charla que da el doctor Roberto Hernández Sampieri sobre especialmente la importancia, ¿no? De la selección, perdón, de la validación de las técnicas y los instrumentos de investigación, ¿no? Es decir, la validación, ¿no? La confiabilidad y la parte de la objetividad que debe contar todo instrumento de investigación. Es muy importante, por lo tanto,
se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los instrumentos en la recolección de datos? Es decir, que el instrumento de investigación, primeramente, ¿no? Debe ser confiable, ¿no? ¿Cómo logramos la confiabilidad? Bueno, a través de los tests, ¿no? O los pretests, o el coeficiente de alfa de Cronbach. Son dos aspectos que se debe tomar en cuenta para la confiabilidad. La validez, decíamos, ¿verdad? Pueden ser a partir de par de expertos, ¿verdad? Cientistas en el área de tu investigación, ¿no? Validez de criterio o validez de constructo también habíamos señalado, ¿verdad? Entonces, ahí ampliamente va a hacer la charla, ¿no? Este autor muy importante en cuanto a la metodología de investigación, que es el doctor Roberto Hernández Sampieri. En la tarea de la semana número 4, ya, estamos desarrollando las tareas de manera secuencial, ¿ya? En la primera semana habíamos formulado nuestra temática bajo la perspectiva cuantitativa y cualitativa de investigación, ¿no? Posteriormente hemos ido identificando los objetivos de nuestra investigación, ¿verdad? Y la población de nuestro estudio, la muestra, el diseño de nuestra investigación. Ahora vamos a construir, completar el acápite de las técnicas de investigación, los instrumentos de investigación y cómo se van a validar esos instrumentos de investigación. ¿De acuerdo? Entonces acá en la tarea ustedes van a poder observar, ¿no? Las técnicas y hacen referencia a un marco conceptual también, los instrumentos y la validación ya de esos instrumentos que ustedes van a seleccionar. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes han abordado desde la primera semana ya, desde la segunda semana especialmente, ¿no? El enfoque de investigación cuantitativo, entonces, en cuanto a las técnicas de investigación, deben tomar en cuenta técnicas relacionadas bajo el enfoque cuantitativo y asimismo seleccionar los instrumentos bajo el enfoque cuantitativo también de investigación. Y la validación de los instrumentos debe estar seleccionado también bajo el enfoque de investigación. ¿Se recuerda? Por ejemplo, ¿cómo se validan los instrumentos? El SPS, por ejemplo, ¿no? Es una forma de validación cuantitativa de investigación. El Atlas T, por ejemplo, es una forma cualitativa de validación de los instrumentos de investigación. Entonces, eso yo quiero que ustedes vayan seleccionando, van identificando para que se pueda comprender la investigación que van a ir abordando, ¿no? Dentro de su temática, dentro de su variable categoría de investigación, ¿no? Y por último, la tarea que tenemos son la evaluación de conocimiento, ¿no? Son 5 preguntas, estimados maestrantes. Todas estas actividades van a estar ya habilitados en la plataforma hasta el día lunes 23 de febrero. Ya tomemos en cuenta, por favor, estimados maestrantes. Luego ya se va a realizar la revisión correspondiente. Tomemos en cuenta que la nota mínima de aprobación del programa y del módulo es de 66 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, con eso estaríamos culminando. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto eh, a las tareas, a las actividades que tenemos para esta semana, o en relación a la temática que el día de hoy hemos dado continuidad, ¿no? Esta sesión sincrónica número 2 de la unidad didáctica 4, que es las técnicas e instrumentos de recolección de datos en el proceso de investigación, ¿no? Tanto cualitativa, cuantitativa de la investigación. Si tiene alguna consulta, bueno, adelante, podemos aprovechar este espacio, estimadas maestrantes. Bueno, espero que haya sido
comprensible, ¿no? Todo el proceso que hemos ido abordando a lo largo del módulo que hemos iniciado, ¿no? Primeramente comprendiendo la parte de la metodología de la investigación como un proceso sistemático, ¿no? Hasta el diseño de investigación en la primera unidad didáctica. En la segunda unidad didáctica habíamos ido abordando la parte eh, teórica, ¿verdad?, de la elección del diseño de nuestra investigación, ¿no? El diseño experimental, el diseño no experimental dentro de las tres rutas de investigación, ¿no? Ya sean cualitativas, cuantitativas y mixtas de investigación. Y por último, también antes de la unidad didáctica número 4, ¿no? Habíamos desarrollado ya eh, la, la unidad didáctica, la muestra, ¿no? De la investigación, ¿no? La selección de nuestra muestra, desde la perspectiva, siempre tomando en cuenta, ¿no? Cuantitativa, cualitativa y mixta de la investigación. Y por último, ya hemos abordado las técnicas e instrumentos de nuestra investigación. Bueno, estimados maestrantes, espero que todo el material que se ha proporcionado dentro de la plataforma y en cada sesión de estas eh, 8 sesiones que hemos ido desarrollando, ¿no? En el módulo Metodología de la Investigación Científica 2 les sea de mucha utilidad. Si necesiten algún, ¿no? Apoyo de asesoramiento en relación a la elaboración, ¿no? Ya de de los proyectos de perfiles de tesis, bueno, vamos a estar nosotros al pendientes. Ustedes tienen mi número de contacto y, bueno, vamos a ir atendiéndolos también, ¿no? Colaborándolos en lo que sea pertinente, ¿no? En relación al ámbito del proceso de la metodología de investigación. Ha sido un gusto a cada uno de ustedes, estimados maestrantes, compartir, ¿no? Los conocimientos que tenemos a lo largo de esta semana. Y bueno, esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad con cada uno de ustedes. Estimados maestrantes, con eso hemos finalizado el módulo. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana también. No se olviden, por favor, las actividades y las tareas que tenemos de la semana 3 están habilitados hasta el día lunes. Muy buenas noches a todos. Un gusto. Buenas noches.